En el capítulo 5, haciendo un poco recuento del capítulo 4, al final del capítulo 4, en donde vemos a José, más conocido como Bernabé, que él vende una propiedad y la pone a los pies de los discípulos, justamente para ir en favor de aquellos necesitados. Amén. Dice que en continuidad del capítulo anterior, el cual en su final fue coronado con una acción loable de parte de un tal José que tenía por sobrenombre Bernabé, el cual también, al mencionarnos el hermano Mario, nos daba a entender de que este Bernabé, por ser nombrado en un principio, iba a tener quizá una proyección diferente, pero en unos capítulos más adelante, los cuales ustedes no tienen que perderse de venir los domingos para saber qué pasó con Bernabé. No dejando de lado que fueron muchos los que vendían algunas de sus propiedades. Nótese que no solamente Bernabé era el que vendió las propiedades, sino que muchos vendían sus propiedades. ¿Se han dado cuenta que siempre en la escritura del Señor hay personas que son los no conocidos? Porque tenemos a un Aarón sumo sacerdote, pero ¿y quién barría? ¿Quién trapeaba? ¿Quién prendía las velas? ¿Quién sacaba la podredumbre de los sacrificios? No se nombran, pero sí servían al Señor. Ajenos a nuestro entender, no tenemos idea quiénes fueron, pero delante de Dios absolutamente son muy conocidos. Es como cuando también el Señor dijo que en el reino de los cielos el más pequeño de todos era mayor que Juan el Bautista. Es una cuestión impresionante, Juan el Bautista, hermano, ¿no? El que le allanó el camino al Señor, el que le preparó el camino al Señor, tremendo, poderoso en las manos del Señor, pero en el reino de los cielos era pequeño. Amén. Era una comparación, creo yo, que claro, humanamente somos todos muy pequeños, pero bueno, allá arriba en el cielo van a cambiar de alguna manera los que estábamos acá adelante con los que estaban ahí sentados. Los que están ahí sentados a lo mejor van a ser mayores que nosotros porque son mayores las coronas y las obras van a ser pasadas por fuego y todo lo demás y van a tener mayor recompensa en el tribunal de Cristo. Eso no lo sabemos. Por eso que decía que Juan el Bautista era pequeño, pero acá, pero después cuando subió en el reino de los cielos, no era Elías que hacía descender fuego del cielo, pero sí era aquel que le preparó el camino al Rey de Gloria. O sea, es una connotación más o menos impresionante y grande. Amén. Es una pequeña percepción, una así como, a veces me creo como Steven Spielberg. Quisiera hacer películas, pero me las paso nomás. Amén. Bueno, Bernabé, no dejando de lado que fueron muchos los que vendían algunas de sus propiedades para suplir las necesidades de los demás desvalidos o carentes. Impresionante que hayan habido personas que de alguna manera se hayan desligado de cosas valorables que son aquí en la tierra, más como una propiedad, un terreno, una casa o lo que haya sido, y después ir y presentarlo delante del Señor. En Hechos 5, del 1 al 11 vamos a leer como primera parte. Estamos aprendiendo ahí cómo hacer, cómo mejorar lo que es la predicación. Y tienen un nombre, bloque, ahí está la palabra. Le iba a decir, hermano, ¿yo puedo decir bloque? ¿Se puede? Como decir, no, es que eso se ve por detrás nomás. Se separa la predicación en bloque. Bueno, este vendría siendo como el primer bloque. Y dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad. Puede que haya tenido más de una, porque no me imagino vender una heredad para después yo ser carga para la iglesia y que después la iglesia me sustente. Porque en este caso estaban vendiendo justamente para suplir la necesidad de los demás. Si yo vendo y me quedo sin nada, voy a pasar a ser carga. Igual que los demás, pues esa obviamente nunca va a ser la idea, ¿no? De que yo me despoje de todo, sino que yo tengo que aportar de acuerdo a mis fuerzas. ¿Para qué? Para poder darle a aquellos que necesitan, pero no quedándome sin nada para después yo ser carga de la iglesia en este caso. ¿Se entiende? Con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio. Ya la palabra sustrajo tiene como una connotación negativa, ¿se nota o no? Porque en el fondo yo digo, o podemos pensar, yo vendo algo y yo aparto. Suena diferente, a sustraer. Tú me sustrajiste algo. Ya tiene una connotación negativa desde el punto de vista auditivo, ya lo sabemos. Sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo
y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Si tú hubieses querido, si la vendiste y era tuya, no era necesario que sustrajeses, si querías no daban nada y era tuya al fin y al cabo. Eso es lo que le está diciendo el apóstol. No se te quedaba a ti, y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. O sea, murió. Amén. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Versículo 7. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? ¿Por qué se pusieron de acuerdo en hacer este engaño al Espíritu del Señor? Esas son otras palabras. ¿Por qué mintieron los dos? Ella no teniendo hasta el momento conciencia de que su marido ya había expirado. Iba a decir estiró la pata, suena así poco ortodoxo, ¿cierto? En fin. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Bueno, justamente para poder tomar una decisión como la decisión que tomaron Ananías y Zafira, hay varios puntos que puedo destacar yo dentro de esta lectura. Y es que tuvo que haber una voluntad, tuvo que haber una convicción, tuvo que haber un temor, tuvo que haber una tentación. Y dentro de todas esas cosas, aquí las vamos a ir desglosando. Comenzando con este hecho histórico, en donde una pareja, después de haber experimentado ya sea el conocimiento transmitido verbal o haber sido parte de aquellos 5.000 o 3.000 conversos por la predicación de Pedro y de la llenura del Espíritu Santo. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sabemos si Ananías se convirtió dentro de los 3.000, de los 5.000? ¿O fue que quizás alguien que sí experimentó ese mover fue y le dijo, oye, ven a conocer, ven, únete a nosotros, y de alguna manera fueron trastocados y se unieron a este mover del Espíritu Santo? No sale ahí en qué momento ellos se convirtieron, pero de alguna manera sí se convirtieron. ¿Por qué? Porque al hacer este gesto de vender este terreno, obviamente mostraban o manifestaban esa creencia. Recordemos también que pueden haber amigos que de alguna manera nos traen a la iglesia o nos han traído a la iglesia, y ellos pueden también aceptar la fe que uno puede tener. Eso lo vemos también cuando Felipe fue a buscar a Natanael, ¿se recuerdan? Cuando Felipe le dice, Natanael, ven a ver, hemos hallado a aquel que Moisés predicó, a Jesús de Nazaret, el hijo de José, le dice. Y Natanael le dice, de la pincoya puede salir algo bueno. De Nazaret puede salir algo bueno, porque Nazaret no era considerado un lugar como decir, no sé, de Las Condes, de Vitacura, de Providencia, ya así más o menos, cosas así, en el ambiente que uno conoce, pero de una de las Victorias, algo así como puede salir algo bueno. Y bueno, y cuando Natanael se acerca al Señor y el Señor le dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño, y Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? Antes que Felipe te llamara, yo te vi debajo del árbol. Y él le dice, Señor, tú eres el Cristo, el Mesías. Y él le dice, porque te dije, te vi, ¿tú crees? Mayores cosas verás. Entonces, ahí podemos ver que porque Felipe tiene que haber tenido un buen testimonio para que Natanael también le haya seguido. Porque nosotros también hemos tenido personas que me dicen, me contó esto, yo ni a palos voy con esto, si yo sé que habla puras mentiras, po. Entonces, para que Natanael haya seguido a Felipe, obviamente Felipe tenía un buen testimonio, y Natanael se paró del árbol, dijo, ya voy a tomar la molestia, me paro del árbol, me decía, voy a tener que caminar no sé cuántas cuadras para ir a verlo, pero porque le creo. Lo mismo tiene que haber sucedido quizás con Ananías y Zafira, porque para que ellos hayan podido vender la heredad, alguien también tiene que haberle transmitido
el mensaje de lo que estaba sucediendo, aconteciendo en Jerusalén, de los 3.000 convertidos, de los 5.000 convertidos. ¿Convertidos por qué? Por unos compadres que andaban predicando a un tal Jesucristo que había resucitado, que había sido tomado a los cielos y que a través de él también habían milagros que habían sucedido. Por tanto, el vender la heredad obviamente implicaba una convicción también dentro del corazón y una toma de decisiones. Hay una toma de decisiones, porque no solamente en la actualidad existen estos mercaderes de la fe, sino que siempre a través de la historia han habido estos charlatanes que de alguna manera profesan algún tipo de superioridad espiritual y a la vez lo único que quieren es sacarte o usufructuar de tus bienes. Y eso ha pasado siempre, aún en los tiempos de Jesucristo con el tema de los sacrificios en el templo del Señor, en donde toda la venta de animales estaba monopolizada por los fariseos. O sea, no podías comprar en una finca chiquitita, no, tenías que todo, o le vendían a los fariseos y ellos revendían, pero nadie podía llevar un animal que no fuese vendido por ellos. Por tanto, ellos ponían los precios que querían. Y eso ha pasado siempre. Entonces, para que Ananías y Zafira pudiesen haber ido a vender este terreno y poder depositarlo en los pies de los discípulos, tiene que haber habido una convicción dentro de sus corazones. Si yo no voy a vender algo así porque alguien me dijo. De hecho, esta semana también escuchamos, yo creo que la mayoría lo escuchó, que alguien le dijo por ahí que el Señor le había dicho que le regalara no sé qué, si un terreno o algo así, y al final la persona le dijo que no. Hermano, si el Señor te dio algo a ti, hermano, yo no puedo venir a decirte, oye, el Señor me dijo a mí, entrégame lo tuyo. Primero tiene que hablar contigo el Señor, pero no a mí, hermano. Eso es manipulación. Si el Señor te da una casa, nadie puede venir a decirte, oye, ¿sabes qué? El Señor, hermana Paola, me reveló que me tiene que dar toda tu casa. Ya, anda y dile al Señor que hable conmigo primero, porque yo soy el dueño. Sí, pues hermano, ¿cómo va a llegar así como tremenda revelación, hermano? O sea, cualquiera se para delante tuyo y te dice, no sé, pues, tengo una revelación, ese anillo de oro que tienes en tu mano debes donarlo para la obra del Señor. Ya, sí, claro. No, que el Señor te toque tu corazón, que te hable a ti, que tengas la convicción, o si tú quieres ver si es que realmente va a haber un fruto, pero no van a haber estos manipuladores que hay actualmente, hermano. Esa cuestión ya llega a dar rabia, ¿no? De alguna manera nos reímos, pero es una realidad, hermano, es una realidad. Que el Señor te hable a ti primero, hermano. Revélame a mí, Señor, si es verdad, si no, chao, de ahí nos vemos, una cosa así. Comenzando con este hecho histórico en donde una pareja, después de haber experimentado ya sea el conocimiento transmitido verbalmente, vamos a ver, ¿se acuerdan cuando los pastores iban a ver al Señor nacido después de una revelación de los ángeles y se reunieron y fueron a ver lo que había acontecido? Entonces puede haber sido verbal o pueden haber estado dentro de los 3.000 o de los 5.000. De alguna manera ellos tuvieron ese convertimiento y tomaron esa decisión por la predicación de Pedro y la llenura del Espíritu Santo. Cuenta que siguiendo el capítulo anterior, conversos a este camino estaban vendiendo posesiones para suplir las necesidades de los más desposeídos. Una decisión. Para poder tomar esta decisión hubo que haber un conjunto de factores que mueven su voluntad, a la vez esta voluntad acompañada de una convicción que para compartir lo que tiene sin interés de por medio, no esperando algo acá, lo vas a entregar, no vas a vender el terreno, pero no te va a llegar nada. Lo vas a hacer por la convicción en Jesucristo, vas a regalar lo que tienes porque tú has creído en el Salvador, porque ves que la obra del Señor está creciendo, por la convicción que te trae no solamente el verlo, sino que aquí adentro hay un Espíritu Santo que te está moviendo, que te da convicción dentro de ti y que vas a tener una tremenda paz y que no vas a tener un problema de conflicto interno después de decir, como que las maté, como que yo no era tan cristiano, como para él vendió el terreno, una cosa así, ¿entienden, hermano? Y obviamente no esperando nada a cambio, porque en el reino de los cielos siempre no esperando nada a cambio. Y dice que Dios que hay que dar no por necesidad, ni con tristeza, porque Dios, el Padre, sabe de qué tenéis necesidad. Dice que ni las aves de los cielos siembran ni ciegan, pero de comer. ¿Cuánto más a vosotros, Señor? ¿Cuánto más a vosotros? Si a las aves de los cielos, si a las bestias del campo, ¿cuánto más a vosotros si sois hijos de Dios? No vamos a saber lo que tenemos necesidad.
creyeron con una fuerte convicción, como lo dijimos anteriormente, sin esperar algo a cambio, ya que el mensaje había ofrendado en algunas cosas, en algunos momentos, y nunca esperamos nada a cambio. No sembramos en la iglesia para recibir algo a cambio. Nosotros sembramos para el reino de los cielos, cuando le dice el Señor al joven rico, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y haz tesoro en los cielos. Esa es la promesa de la vida eterna, la promesa son las recompensas en los cielos. No se mencionan indulgencias que pagar, por tanto es voluntario y consciente su decisión. Aquí, en el tiempo de la indulgencia, en la Iglesia Católica, en aquellos tiempos en donde si tú echabas moneda, bueno, estabas sembrando para el camino para llegar al cielo, en donde tenías que dar, y hasta la actualidad se siguen dando propiedades tal cual, con tal de que el sacerdote en este caso siga orando después de ti muerto, y así poder sacarte del purgatorio y que te lleve al cielo. Lo cual obviamente sabemos que a través de la Biblia no existe tal cosa, no existe eso. Cristo pagó por todo, su sangre bendita. No hay pecado que la sangre de Jesucristo no pueda perdonar, no necesita nuestras obras, porque sería una ofensa decir tengo que poner obras porque la sangre de Cristo en realidad no alcanzó a pagar todos mis pecados. No fue tan buena como debió haber sido, sino que al contrario, la sangre de Cristo, como dice alguien, no hay pecado tan sucio que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Amén. Había una responsabilidad, sea por convicción o emoción, existe una responsabilidad expresada en esta historia, una responsabilidad personal. ¿Por qué había una responsabilidad personal? De hecho, justamente predicar el Evangelio conlleva a cada persona que escucha una responsabilidad personal. La vemos justamente aquí con Ananías y Zafira. A Ananías se le pregunta si había vendido en tanto y él obviamente miente y él cae fulminado por su mentira al Señor. Y eso significa que él fue moralmente responsable ante su respuesta, ante el acto que había hecho con respecto a Dios. Hubiese sido que si no fuese personal, tenían que haber caído los dos muertos al mismo tiempo. Pero a cada cual se le enfrentó individualmente y personalmente. Justamente como nos vamos a presentar delante del Señor, individualmente y personalmente. Es que sabe que yo fui mal influenciado por el hermano Mario. Y el Señor me va a decir, no, si la cosa es contigo y conmigo. Eso es lo que me va a decir el Señor. Entonces hay una responsabilidad personal, hermano. Yo no puedo salvar a mis hijos, no puedo donar mi salvación, nadie me la puede quitar, es intransferible, no se puede heredar. Y por tanto, como esa salvación me la dio a mí, yo soy el responsable también con mi mayordomía el día de mañana cuando tengo que presentarme con el Señor. Aquí yo no voy a poder sacar a Lorena, a Albert, a Alan, ni a ninguno de ustedes, aunque yo quisiera. ¿Entienden? Entonces, cada cual, aquí Ananías y Zafira justamente, pues, me encuentran a Ananías muere. Luego va, se presenta a Zafira y se le pregunta, ¿es verdad que vendieron en tanto? Sí, en tanto. Y ella responsablemente, porque ¿qué hubiese pasado si Zafira hubiese dicho la verdad? ¿Hubiese muerto, no? No hubiese muerto. Por tanto, vemos que hay una diferenciación entre las dos personas y una responsabilidad personal delante del Señor. Y eso es lo que también se manifiesta a través del Evangelio. Más a todo aquel que en él cree. Cuando le dice al carcelero de Filipo, cree tú y será salva toda tu familia, no significa que hay una promesa que todos van a ser salvos. Significa que la salvación que él lleva va a ser compartida en toda la familia. Y obviamente que cada cual, el que quiera creer, va a ser salvo, y el que no quiera creer y el que quiera rechazar el mensaje no va a tener salvación por haber rechazado el sacrificio bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Se entiende, hermanos? ¿Qué habría pasado si Zafira hubiese dicho la verdad? ¿Hubiera tenido el mismo final que su marido? Absolutamente no. Pregunta de Pedro en Hechos 5:3. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Si se pueden dar cuenta y nos podemos dar cuenta, hermano, a pesar del nacimiento de la iglesia, de la cual nosotros somos parte desde aquellos mismos tiempos, permiso.
De alguna manera Satanás también viene y se mete dentro del mover del Señor mismo, si se pueden dar cuenta. Mientras estemos en este mundo, Satanás no descansa. Obviamente sabemos que su tiempo está contado, si él ya está condenado. Estamos esperando que el Señor diga, cúmplase nomás. La batalla ya se ganó en la cruz, la ganó Jesucristo. Pero Satanás ahí metiendo ahí la cola, ahí engañando a Ananías, porque Pedro le dice, ¿cómo permitiste que Satanás te engañara? Es como, si ibas tan bien, es como cuando le dice el apóstol Pablo a los Gálatas, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Comenzando en el espíritu, ahora queréis volver a la carne. Creyeron en Jesucristo y después llegaron los judaizantes y dijeron, no, que tienes que cumplir todas las leyes. O sea, creyeron en fe, fueron salvos por fe y después quieren cumplir todas las leyes. Empezaste en el espíritu, queréis volver a la carne. A diferencia de los judíos como Pedro, como Pablo, que ellos empezaron en la ley y después pasaron de la ley a lo espiritual, pues, pero dejaron los rudimentos de la ley porque la ley les traía condenación. La ley era buena, claro, porque nos declaraba culpables de pecado, pero la salvación y la fe y la gracia vinieron juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para no vivir con la opresión de la ley, porque no podíamos cumplirla, pero Cristo la cumplió por nosotros. Entonces Pedro le dijo, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Ambos mintieron, ambos tuvieron se confabularon juntamente. ¿Ya dónde está la ayuda idónea ahí? Zafira. Mi Zafira. No. Entonces Pedro dijo, vendiste en tanto. Bueno, en mentira a Dios, en Hechos 5:4, reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hubieron consecuencias para ambos, justamente en este mover. Tenía que suceder dentro de la iglesia, era el mover de la iglesia, era el nacimiento de la iglesia de Cristo, la amada iglesia del Señor Jesucristo, la cual compró con su sangre, por voluntad soberana del Señor. Les costó la vida esa mentira, por haber mentido, hubieron consecuencias. Me ponía a meditar también, en la iglesia tenía que pasar esas cosas para que hubiese de alguna manera, supiesen todo de que la manifestación de lo que estaba aconteciendo en ese entonces era justamente la voluntad de Dios, era el mover de Dios. Porque en el fondo tenemos a un pueblo escogido de Dios, pero que estas cosas estaban sucediendo dentro de este conjunto de personas que se comenzaba a llamar la iglesia de Dios, pero que por fuera estaba el pueblo de Dios, que eran los fariseos, los saduceos y todos aquellos que aún no creían, pero nadie caía muerto. ¿Por qué? Porque no estaba orando al Señor fuera de ellos, sino que estaba naciendo esta iglesia del Señor, este cuerpo de Cristo, gestándose de alguna manera, y el Señor ya desde el principio manifestando de que Él era el autor, y por tanto como es autor también es el que vigila. Si Él es el que nos dijo el Señor que ni las fuerzas del infierno iban a prevalecer contra la iglesia. Nosotros como iglesia, como personas, somos todos falibles. Sí, pero el respaldo lo puso Cristo. Y si Cristo dijo que ni el infierno va a prevalecer contra la iglesia, es que no va a prevalecer. Y el mismo apóstol Pablo decía que en algunas ocasiones azotado, apedreado, casi destruido, pero no derrotado, decía el apóstol. Al oír a Ananías estas palabras cayó y inspiró y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. En Hechos 5:11, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. En un principio dice que vino un gran temor con Ananías y luego que inspira a Zafira dice que vino gran temor. Hay una diferencia, un gran temor y gran temor. O sea, como que abarcó mucho más después de haber visto este evento en donde este matrimonio cayó y expiró justamente por haber mentido al Espíritu Santo. Podemos ver a la vez que el enemigo se hace presente en todo momento con señales prodigios de parte de Dios. Aún así se hace presente ahí metido entre medio. Dice que se viste como ángel de luz, ¿cierto? Como oveja, pero en realidad el lobo. Satanás ahí mintiendo, envenenando corazones, poniendo dudas.
Hay que notar también que Ananías dice que le ha mentido al Espíritu Santo y más abajo le dice a Zafira que ha mentido a Dios. Como parte de defensa de la fe tenemos a la tercera persona de la Trinidad, la cual vino a glorificar el nombre del Señor, y también dice que es el testigo juntamente con los apóstoles de lo que Jesucristo es el Señor. Algunos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, ¿no? Y ahí dice que engañasteis al Espíritu Santo. Una fuerza activa puede ser engañada. ¿Tiene conciencia de que alguien la engañó? Es como decir que la pared fue engañada. ¿Se sentirá engañada la pared? Por tanto, también tenemos ahí algo de apologética de que el Espíritu Santo de Dios es Dios mismo y que también el hombre pretende engañarla. Pero como dice la Escritura, no hay raíz, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Por tanto, ahí tenemos al Espíritu Santo, Dios mismo también. En el bloque número 2, el aumento de creyentes, las señales, la manifestación del Señor seguía haciéndose presente con visibles milagros ante un pueblo expectante y necesitado de las misericordias del Señor. Un pueblo expectante porque a través de las mismas predicaciones estos 3.000, estos 5.000 se convirtieron. Expectantes y necesitados de la misericordia de Dios, porque si no la necesitaran no habría convertimiento. Pues. Si yo creo que no necesito de Dios, que en realidad soy lo suficientemente autosuficiente, no voy a buscar de Dios como muchos dicen. ¿Para qué quiero a Jesús si tengo de todo? ¿Ah? ¿Para qué queremos un Dios en el universo? Pero como son necesitados de la misericordia de Dios, vienen estos y se dan cuenta a través de la convicción del Espíritu Santo de que necesitan a Jesucristo, de que sus vidas están perdidas, de que no hay otra forma de llegar al cielo, sino es a través de Él. Vengo yo en arrepentimiento, me convierto, me arrepiento de mis pecados, le digo que me perdone, que salve mi vida, Él viene a mi vida y mi vida cambia. Lo mismo aconteció en aquellos momentos. En Hechos 5, 12, 16 dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Continuando con lo que ya hemos aprendido, las señales siguen a los enviados, respaldando el mensaje o la palabra. Claramente vemos que quienes se regocijan no son los de las altas cúspides sociales, sino más bien los simples, mejor dicho, los del pueblo humilde, cumpliéndose lo que dice en Hechos 5:13. Dice, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Nótese ahí que los que no querían juntarse con los discípulos eran justamente los de la casta. Fariseos, saduceos, escribas, ancianos, los del Sanedrín. Pero los del burgo, los simples, los comunes eran los que alababan, los que bendecían. Las manifestaciones. ¿Se recuerdan cuando fue sanado el ciego de nacimiento? Y le da una cátedra a los fariseos, porque él dice que Jesús lo había sanado. Y le dice, y da testimonio de Jesús, le dice, ¿acaso tú te has convertido en él? Él es un engañoso. Yo no sé si es profeta o no es profeta. Mira, lo único que sé, dice, y sabemos, le dice a todos los fariseos, que nadie hace los milagros que hace él, a no ser que Dios esté con él. O sea, diciendo, ustedes no fueron capaces de quitarme la ceguera y ustedes que lo están tratando de que no viene de Dios. O sea, era una locura. Dice que de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo lo alababa grandemente. Y creían y habían aumento en los que se iban agregando a la iglesia del Señor.
¿Cuánta gente quizás también dentro del mismo Sanedrín, así como Nicodemos también, que querían ir o que tenían que ir de noche, porque le temían más a las castas religiosas que tener la convicción de ir y de arrepentirse? Durante la semana, ¿se recuerdan que yo les dije que hablaba con bueno, que había compartido con una persona que era solo Jesús? Bueno, al final no, ya, igual me da un poco de lástima porque en el fondo ya es como, yo le hablo algo así, y él se cierra y empieza así como a puro argumentar cosas que no tienen nada que ver con lo que estoy hablando. Es como decir, como que vas a hablar algo, pero él te va a argumentar solo lo que ellos dicen, como sus versículos físicos, pero no puede hablar, no sé, pues de la creación o algo así, sino que y se cierra y se va. Dije yo, ya nada que hacer, lo único que queda es orar, ¿no? Para que el Señor les conceda y que puedan ver que existe la Trinidad, que está el Padre, que de tal manera amó Dios, el Padre, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y viene el Espíritu Santo en la iglesia, naciendo en la iglesia, con gran poder, haciendo manifestaciones. Somos sellados por el Espíritu Santo, nos podemos parar acá al frente, podemos alzar una oración con el poder del Espíritu Santo, el cual da testimonio. No tenemos las señales que tienen los apóstoles, porque ese fue un periodo anterior, pero sí seguimos teniendo el poder del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que daba las señales con los apóstoles, porque eso estaba establecido, y podemos levantar en donde la palabra misma dice que ninguna de sus palabras va a caer a tierra. Cada uno de nosotros, no, es que yo soy demasiado pequeño, no, no somos pequeños, pero la palabra poderosa es lo que va a glorificar al Señor, es lo que respalda, como siempre se ha dicho. Un versículo, dos versículos, no importa, algún estrago va a hacer en el reino de las tinieblas, algo hace, pero vacía no va a llegar, algo hace, sea para juicio, sea para salvación, algo hace. Y los que creían en el Señor aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. 3.000, 5.000, nos multiplicamos por 3, son 15.000, más 9.000, 23.000, y aquí dice que hombres y mujeres seguían aumentando. Y algunos sacaban las camas y sus lechos para que a lo menos Pedro al pasar la sombra cayere, la sombra nomás, y había milagros que Dios iba provocando. Las señales que seguían a los apóstoles, a los que vieron a Jesús, a los que vivieron con Jesús, a los que compartieron con Jesús, a los que lo vieron muerto y luego lo vieron resucitado con gloria y majestad, a los testigos fieles. En Mateo 11:25 dice que en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Bueno, son niños, esos ingenuos son nosotros. Y en esos tiempos eran justamente el pueblo que alababa a estos varones que iban predicando el Evangelio, que no eran doctos ni licenciados de las mejores escuelas judaicas, pero que predicaban el Evangelio con poder y eran respaldados de parte de Dios. Recordando obviamente que el mandato fue hecho en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí hice una pequeña comparación que era como... el hermano Mario explicaba bien claramente que de alguna manera tuvo que venir la persecución porque el mandato era salir de Jerusalén. Quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos de poder y luego me serán testigos en todo lo que dijo. Pero aparentemente aquí se están quedando demasiado en Jerusalén. Estaba pasando todo en Jerusalén, tanto así que dice que Pedro pasaba la sombra y que traían gente de otros lados hacia Jerusalén. Pero no era ese el mensaje que el Señor le había dado. Que quédense en Jerusalén y que todos los demás vengan a Jerusalén y acá hagan su sanidad. No, dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, luego que sean revestidos de poder, salgan. Por eso dice que la iglesia es como los de afuera. Bueno, y hago una pequeña comparación. ¿Se acuerdan cuando el rey Salomón iba a construir la casa del Señor, el templo? En 1 Reyes 8:27 dice:
Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. Es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Salomón diciendo, oye, yo te voy a construir casa. ¿Cómo te voy a construir casa si ni siquiera los cielos ni los cielos de los cielos pueden contener tu gloria? Porque todo lo que existe, todo lo que es, dice que fue hecho por Él, en Él y para Él. Y que fuera de Él no hay nada. Y yo me traspapelaba o me iba acá a Jerusalén y decía, ¿cómo es que los apóstoles no quieren salir de Jerusalén? O sea, ellos dicen, ¿cómo necesitamos tanta misericordia, tanta gracia? Jerusalén hubiese soportado tanta misericordia, tanta gracia que no pudiese salir de ahí. Si la gracia tenía que salir al mundo entero, este mundo está empapado de misericordia y de gracia. Empapados, tenían que salir de ahí. No podían retener esa misericordia solamente para los judíos, era para todo el mundo. Por eso cuando Joel, en la profecía de Joel dice que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, no dijo sobre todo Israel. Cuando el apóstol dice que ya no hay esclavo, ni libre, ni griego, ni romano, ni israelita, sino que somos todos uno en Cristo, que todas las naciones vendrán y te adorarán. Esas misericordias no podían ser retenidas ahí en Jerusalén, tenían que salir de ahí porque ese era el mandato, ser testigo en Jerusalén, en Judea, Samaria, en Chile. Todo en el contexto de la misericordia, la gracia, la salvación, el derramamiento del Espíritu Santo. Jerusalén podría contener para sí misma tanta bondad, tanto poder para salvación, tanto Cristo, y ser retenido para no ser compartido. Y el tercer bloque, amado hermano, en Hechos capítulo 5, 17 al 42, este es un poquito más largo para que lo leamos juntos ahí. Dice, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos. Recuérdense ustedes que los saduceos, como paréntesis, no creían en la resurrección. ¿Qué hacían los saduceos con los fariseos, hermano? Cuando el mal quiere contraatacar contra el bien, oigan, hay pactos, pero los pactos más increíbles que hay, con tal de atacar lo que ellos se sienten amenazados. No importa si hay que pagar, vender, comprar, no hay problema, nos unimos en contra de lo que nos sintamos amenazados. Los saduceos que no creían en la resurrección. ¿Para qué tener un tipo de religión? A no ser que sea justamente para vivir esta vida acomodado, como rey, y vivir una vida sin propósito. Y más encima, viendo el argumento de la resurrección de Cristo y ellos mismos que hablaron con Jesucristo y los dejó como necios. 18. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, id y puestos en pie en el templo anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Ahí tenemos otro milagro. Fueron echados en cárceles, entró un ángel, dice que abrió las cárceles y ellos salieron. ¿Ya? En las cárceles hay guardia, hay candado, pero ellos salieron. No sucedió nada. Y un poquito más abajo vamos a ver que mandan a buscarlos a ellos a las cárceles y encuentran los candados cerrados, los guardias afuera, pero ellos no estaban dentro. Para que noten el milagro. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel. Ahí está la casta. Y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Estaban perplejos porque no sabían en qué iba a pasar. No sabían si habían sido abducidos. Porque ¿qué respuesta iban a dar cuando preguntaban por ellos? Porque todos vieron que ellos mismos los pusieron presos, entonces ¿qué testimonio? Era como cuando le temían de tomar preso a Juan el Bautista porque la gente lo tenía por profeta.
Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Aquí de alguna manera ellos están lavando las manos, haciéndose como que ellos no tuvieron ninguna injerencia en cuanto a la muerte del Señor. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí hay una ley que les quería ser impuesta, pero que obviamente transgredía la ley del Señor. Y ellos se las enrostraron diciendo: no te vamos a hacer caso por ningún motivo. 30. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándoles en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo. Ahí está, el Espíritu Santo como testigo. ¿Cómo una fuerza activa puede ser testigo? ¿Cómo puede testificar? Aún en la ley antigua, en el Antiguo Testamento decía que por el testimonio de dos alguien podía ser acusado de algo. En este caso el Espíritu Santo está siendo testigo de todas las cosas. Y de la forma de que es Dios también, y ahí en la parte de los hombres, como que vivieron con Cristo. Ellos son testigos, vimos a Jesús, tuvimos 3 años con Él, lo vimos muerto, lo vimos resucitado, y más tenemos el testimonio del Espíritu Santo, que viene siendo Dios mismo, dando testimonio a través de las obras que se están haciendo, de lo que ellos estaban predicando. El 33, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlo. Miren, enfurecían y querían matarlo. Los que debían predicar de la vida, del amor y todas las cosas. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuese por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a esto, hombres, porque antes de estos días se levantó Teuda diciendo que era alguien. Este Teuda no hay por lo menos no encontré nada con respecto a él, pero fue una persona que tuvo que lo siguieron por algún motivo, diciendo ser alguien, y al final murió y se disipó todo. No quedó nada de él. A este se unió un número de como 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecieron fueron dispersos y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas del Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a muchos pueblos. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Este, si no me equivoco, era de los ¿cómo se llaman, hermano? Los macabeos, sí, de primera y segunda de Macabeos, de los macabeos. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo, esta hora es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él y llamaron a los apóstoles. Después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen más en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrentas por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Bueno, en esta última parte, querido hermano, más que todas las cosas, en este capítulo 5, prácticamente se puede ver la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a través de las señales que son manifiestas, dando testimonio de que fue resucitado, de que aquellos que los vieron ser crucificados, muertos y sepultados, también lo vieron ascender a los cielos en gloria. Dan testimonio, y no solamente eso, sino que viene el Espíritu Santo, el cual es el Paracletos, como dice, es nuestro ayudador, y también en nuestras arras. ¿Qué significa las arras? Como nuestro cheque en blanco que un día vamos a ir a cobrar al reino de los cielos, para llegar al cielo. Es nuestro ayudador, así como lo fue con los apóstoles también hasta el día de hoy. Nos apoyamos en el Espíritu Santo, el cual Él glorifica a Cristo. Él da testimonio de Cristo. Nosotros damos testimonio de Cristo. A la verdad que el Espíritu Santo, siendo la tercera persona de la Trinidad, no busca gloria para ser glorificado a Él, sino que Él da testimonio de la redención, de la salvación, del camino, de la libertad que hay a través de Cristo para llegar a Dios el Padre. Eso es más que todas las cosas, y podemos ver
y leer cada día que Jesucristo es el Señor y que ese poder sigue actuando el día de hoy. Y es por eso que nosotros predicamos y somos de alguna manera obedientes cuando vamos a todo lugar, a toda nación o en todo lugar en donde predicamos, compartimos el Evangelio para que también ellos puedan tener salvación. Y el día de mañana, cuando venga el Señor,